a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En que hemos titulado a nuestro programa ¿El Dios de la ira o el Dios del amor? Un tema que tiene que ver con el alma, pero también tiene que ver con la cultura, con la forma en que a través de los siglos hemos ido interpretando, de acuerdo a nuestro medio cultural, quién es Dios. Y nos acompaña, por supuesto, una persona que conoce, sabe profesionalmente del tema, la maestra Jutta Battenberg. Ella es psicoterapeuta, pero está aquí el día de hoy en su función de teóloga. Es licenciada en teología y tiene una maestría en educación. Jutta, a quien siempre nos encanta recibir en el programa y a quien siempre le agradecemos su presencia, seguramente nos ayudará a ti y a mí a ir clarificando esta enorme confusión que se ha hecho a lo largo de los siglos, en donde, por pensar y creer en ese Dios de la ira, muchos nos hemos alejado de una fuente de bien, de trascendencia y de crecimiento personal. ¿Es Dios el Dios de la ira o es el Dios del amor? Jutta, una vez más, bienvenida a nuestro programa. Te agradecemos enormemente tu presencia, como siempre. Y este es un tema del cual tú y yo hemos conversado y que nos pareció en su momento a ambas importante de ayudar a clarificar. Así es. Buenas tardes, Rosita. Es un gusto estar nuevamente contigo y con todo tu auditorio. Efectivamente, los seres humanos, tarde o temprano, tenemos una experiencia de Dios. Sin embargo, esta siempre va a estar mediada por quienes somos y por la cultura de la que venimos. Ya Kant en el siglo XVIII nos estaba diciendo, cuando hablaba del conocimiento, que cuando conozco, ¿qué conozco? Si al objeto conocido o al sujeto conocente. Es decir, ¿estoy conociendo lo que está fuera de mí o me estoy viendo a mí misma? Y en ese sentido, cuando estamos hablando de Dios, yo aumentaría algo más. En realidad, cuando estamos viendo algo creado, y todo es creado, simultáneamente estoy viendo el objeto, me estoy viendo a mí misma, pero también estoy viendo a quien lo creó. Y podemos decir que desde ahí, desde donde está surgiendo la intuición del ser humano con relación a Dios. Toda la creación, todo lo que vemos, las montañas, el campo, el mar, las nubes, el cielo, las estrellas, fueron creadas por alguien. Y a la hora que lo estamos viendo y que estamos tratando de dilucidar, de decir quién fue quien lo creó, lo estamos mediando desde lo que estamos siendo nosotros mismos en ese momento y de los elementos que nos está dando la cultura para poder hablar de eso que nos es totalmente desconocido. Al final de cuentas, para hablar de Dios tenemos que estar hablando de lo que percibimos de Él y no de Él directamente, porque directamente no tenemos contacto. Efectivamente, nadie puede ver a Dios, ¿no? No. Y esta es la razón, creo yo, por la cual los grandes místicos, que podríamos decir son las personas que más cerca han estado de esa experiencia y de una manera muy directa, muy personal, nos hablan de cosas como la tiniebla luminosa, algo que nos parece una contradicción. En la tiniebla no se ve nada. ¿Cómo puede haber luz? Y sin embargo alumbra. Exactamente, ¿no? Entonces, nadie efectivamente ha visto a Dios. Sin embargo, los seres humanos, y no solo los místicos, mucha gente de a pie, como suelo decir, ha tenido ese contacto con la trascendencia. Mucha gente, Jutta, se ha alejado de Dios y de su cercanía o de su búsqueda por esa trascendencia por una influencia que yo siento que más que todo es cultural, sobre la imagen de un Dios de ira, la imagen de un Dios vengativo, la imagen de un Dios que porque te ama te hace sufrir y que busca tu purificación, tu mejoramiento a través del dolor. Y por el otro lado está este Dios que libera, este Dios que sostiene,
este Dios que sana, este Dios que promueve. ¿Será que la cultura en ciertas épocas nos ha llevado más de un lado y en otras más del otro? Aunque mi intuición y el, digamos, poco conocimiento que tengo, Que no es tampoco. a través de los místicos, el Dios que ellos han experimentado siempre ha sido el Dios que libera. Y curiosamente, aún en épocas culturales muy obscuras, como fue la Alta Edad Media y el inicio del Renacimiento, encontramos personajes que ya lo describen como fuente de todo amor y de todo bien. Pero tú, que eres la conocedora, nos ayudarás a dilucidar para dónde se inclina la balanza. ¿Quién es en realidad Dios? Continuando con esto, hablabas hace un momentito de cómo perciben los místicos a Dios y lo que dicen de Él, en contraste con lo que se va aprendiendo. Y esto va a ser una constante a lo largo de la historia del ser humano. Vamos a tomar en cuenta, y estamos hablando del Dios de Jesús, del Dios cristiano, que Jesús nace y va a morir judío. Y como judío que es, Él aprendió la visión de Dios que manejan los judíos de Palestina de hace 2000 años. ¿Y cuál es esta imagen? Si bien es cierto que ellos han experimentado a un Dios que los liberó de Egipto, de la tierra de esclavitud, y los va a llevar a la tierra prometida, que es la zona de Palestina, también han estado experimentando la confusión de por qué si están en esta tierra que Dios les dio, porque han estado sometidos a los grandes imperios de su época. Los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, y para cuando llega Jesús son los romanos. O sea, no han tenido paz y en ocasiones incluso hasta los han desterrado de su propia tierra, han destruido su templo. Algún otro emperador les da permiso de regresar y volverlo a construir, pero han estado sometidos. Y la manera en que el pueblo de Israel se va a responder el por qué les están sucediendo estas tragedias va a tener que ver con que es un castigo por parte de Yahvé, que es como ellos van a llamar a Dios. Yahvé los castiga porque no han sido lo suficientemente dignos y no han cumplido con la parte del pacto que a ellos les corresponde. Yahvé es su Dios, que va a ver por ellos, pero ellos tienen que ser corresponsables, comportarse de acuerdo a lo que significa esto. Y esto va a ser muy claro y muy específico, que es ver por el desposeído, ver por el huérfano, por la viuda, por el extranjero. No tienen esta visión como de poderío, sino más bien como de comunidad, de hermandad, de ayudarse unos a otros. Con el tiempo también van a empezar a sumarse los ritos y estas costumbres de purificación que van a tener que ir llevando para mantenerse dentro de la alianza de Yahvé. El judío de esa época no piensa en un mundo después de la muerte. Para ellos es muy claro que Yahvé premia o castiga en vida, y eso se nota. ¿Cómo puede saber un judío que está bien con Yahvé en esa época? Porque es rico, porque tiene salud, porque tiene muchos hijos y porque tiene larga vida. Por lo tanto, el ser pobre, el estar enfermo, el tener una muerte prematura o el no tener hijos es un castigo de Yahvé, cometido por la persona o por alguno de sus ancestros. Y esto es como lo tienen entendido. Entonces, esto al mismo tiempo, ¿qué es lo que genera? Pues genera poca compasión hacia el que le está yendo mal, porque si a alguien le va mal, es porque Yahvé así lo quiso, porque está pagando su culpa, y hasta que la pueda pagar, Yahvé lo va a perdonar. ¿Cómo se va a notar esto? Porque si está enfermo, se va a sanar, porque si no podía tener hijos, va a ser bendecido con hijos, porque si es pobre, va a soltar o se va a acabar esta condición de pobreza en la que él está viviendo. Con el muerto no hay nada que hacer porque si ya se nos murió.
ese ya nos murió, y entonces van a empezar a tener una idea de que va a haber algún momento en que Yahvé va a poder restituir a los que murieron injustamente. Y esto se ve muy claro en los salmos, ¿no? Cuando Así es. muchísimos de ellos se dice, ¿quién te va a alabar desde la tumba? Ahí se acaba todo, o sea, Así manténme es. con vida, que yo aquí te alabaré. Así es, y de hecho ellos cuando hablan de Sheol no es un infierno como lo entendemos nosotros del lugar de castigo, porque un sinónimo de Sheol, que sería la palabra hebrea para decir infierno, es el seno de Abraham. Y Abraham es uno de sus grandes padres, de sus grandes patriarcas. Es decir, todos los que mueren van a ir a un mismo sitio sobre el cual tiene dominio Yahvé, pero no es un lugar de castigo. Pero ya no van a poder alabar a Yahvé. Hasta que Dios vuelva a abrir las puertas del cielo. Que Yahvé les abra las puertas del seno de Abraham, para que entonces sí ya todos puedan entrar en contacto nuevamente con Dios. Jesús aprendió esto. Jesús, como judío, aprendió esta visión de Dios. Sin embargo, precisamente por ser Dios y porque no está trastocado por el pecado como todos los demás, su percepción de Dios va a ser más intensa y le va a dar preferencia a lo que él percibe de su Padre que de lo que le enseñaron a lo largo de su vida. Y entonces él va a valorar más esto que él está sintiendo y reconociendo. Y entonces va a descubrir que este Dios que a él le enseñaron que era castigador y que se llamaba Yahvé, él lo está viendo como un padre amoroso que lo que quiere es que el ser humano tenga vida en abundancia, vida armónica, vida feliz. Que si bien es cierto que existe la enfermedad y la muerte y la pobreza y el no tener hijos, esto no es causado por Yahvé. Estas son cosas que pasan, pero que no tiene nada que ver su Padre, al que él va a llamar, a él le va a dejar de decir Yahvé y lo va a empezar a llamar Abba, que en sí mismo es un término muy escandaloso porque es un término con muchísima confianza. Es como un papi. Es un papito adorado y además con nada de respeto, y te peino con raya en medio y te pongo bolitas en el pelo y te pinto bigotes y te dejas porque me amas tanto que me gozas. Para el judío, si bien todos se ven hijos de Dios, la distancia entre Yahvé y ellos es insalvable. Es lo totalmente diferente y otro. Entonces, el que Jesús empezara a tener una relación tan de confianza, tan cercana, tan seguro, se viviera tan acogido por su Padre, empezó a hacer algo que a él fue marcándole la vida y fue empezando a hacer de llamar la atención para unos y de escándalo para otros. Y ahora viene otra pregunta, Yuta. ¿Cómo es que desde este Dios de Cristo, este Dios del amor, que se sale de ese concepto del Dios vengativo y de la ira, cómo es que en 2000 años de cristianismo se vuelve a desfigurar la imagen? Continuando con esta visión, el impacto de la resurrección en los primeros discípulos de Jesús va a generar en ellos que esta visión tan fuera de lo común de Jesús con relación a su Padre permeara totalmente en ellos y ellos empezaron a vivir. Y todo este miedo que tenían por la vida y el temor se va a convertir en este impulso de correr a compartir con los otros el amor infinito de Dios. De que vieran que las condiciones que tenemos de vida tienen otro origen que no tiene nada que ver con Dios y que Dios no las justifica, ni las acepta, ni las tolera, que Él lo que espera es otra vida para el ser humano y que nos mostró cuál a través de su Hijo Jesús. Al no dejar Jesús nada por escrito, no nos dejó el manual a seguir, pues entonces empezamos a seguir el manual como Dios nos dio a entender. Lo primero que van a hacer ellos va a ser sentarse alrededor de la mesa para recordar y evocar esta memoria de Jesús y qué era lo que hacía y cómo vivía a su Padre para que vaya permeando esta experiencia en ellos mismos. Pero que recordemos que todos ellos ya tenían otra religión, o bien eran judíos o eran paganos, pero tenían otra manera de entender a Dios, y entonces descubren que necesitan un tiempo para ir cambiando esta mentalidad. Dejar de estar haciendo trueques con Dios de que te doy una víctima y que tú me vas a hacer este favor o me vas a perdonar. Y este proceso es el que vamos a conocer como el famosísimo catecumenado.
Es este proceso donde uno que se está iniciando va a ser acompañado con alguien ya cristiano que le va a ir transmitiendo esta memoria escandalosa del Dios de Jesús, y que cuando siente que ya de veras la asimiló, entonces sí va a poder formar parte de la comunidad, se va a hacer el rito del bautismo y va a pasar a la cena pascual que comparte con todos los demás hermanos. Sin embargo, no deja de entrar la fantasía en el ser humano. ¿Qué es lo que están creyendo estos primeros cristianos? Que efectivamente, como ya se bautizaron, como ya se arrepintieron de sus pecados, ahora ya van a ser salvos. Es decir, ya no van a fallar nunca, ya no se van a equivocar nunca más, van a ser siempre buenos, amorosos, cordiales, y entonces van a llegar a la Jerusalén celestial tan deseada y anhelada por todos los seres humanos. Y lo que van a empezar a vivir es que esto no sucede. Seguimos siendo los humanos lo que somos, y a veces tenemos malos ratos, malos modos, envidias, mentiras, traiciones, rencores, y ya desde los Hechos de los Apóstoles viene como que hay que hacer con alguien que está traicionando a esta nueva comunidad que se está viviendo, porque el gran reto para ellos es que si creemos en el Dios de Jesús, tenemos que vivirnos desde ahí, y nuestra conducta tiene que cambiar. Y entonces lo que va a empezar a hacer la comunidad como una medida de la comunidad, no que venga de Dios, como una medida de la comunidad, va a ser el castigo, la exclusión hacia aquellos que han fallado. Este movimiento que van a ir haciendo ellos va a tener que ver sobre todo con las persecuciones. Recordemos que alrededor del año 60, entre los 60 y 70, vamos a tener la primera persecución en contra de los cristianos por Nerón, que solo va a durar unos cuantos años y va a estar muy localizada exclusivamente en Roma, pero que van a perseguir a los cristianos, y aquellos que los encontraron y confesaron que sí eran cristianos y van a sostener su creencia, van a ser ejecutados, van a ser martirizados. Hay otros cristianos que ante el miedo de la tortura van a decir que ellos no son cristianos, les van a decir que sacrifiquen a los ídolos y que coman carne sacrificada a los ídolos, y lo van a hacer. Cuando pasa la persecución, la gran pregunta con los cristianos que sobrevivieron a la persecución, porque no los encontraron, porque no los cacharon, era ¿y qué hacemos con estos cristianos que nos negaron? Cuando los que no nos negaron son los grandes mártires sobre los cuales está fundamentada nuestra iglesia, estos grandes hombres y mujeres que no les importó perder la vida con tal de decir que de veras creían en este Dios porque había transformado su vida. Y entonces va a surgir toda esta corriente de la penitencia, es decir, los vamos a dejar fuera de la comunidad, pero no totalmente excluidos. Tienen que hacer méritos hasta que de veras esta experiencia de Dios permea en ellos de tal manera que de veras estemos seguros que sí, ahora sí estarían listos para sacrificarse en un momento dado si esto fuera necesario. Y van a ser conocidos como los penitentes. Y van a estar sometidos a ayunos y a castigos, a veces muy severos, pero son dados por la comunidad, no por Dios. Yuta, nos explicas, creo que con una diáfana, transparente claridad, cómo de ese Dios del amor de Cristo, por nuestra propia conducta y por las mismas consecuencias que vienen de nuestra conducta, empezamos a atribuirle a Dios nuestras desgracias. Así es. Y entonces estábamos comentando que en la antigüedad aquellos miembros de la comunidad que habían cometido alguna falta, se les castigaba por parte de la comunidad como en un impulso de fantasía de que ahora vamos a ser todos buenos y como para empujarlos y motivarlos. Esta exclusión, que conocemos como excomunión, claramente, se va a mezclar con las ideas de la época. Estamos influenciados por los griegos, por los estoicos, por los persas, por los gnósticos, por todas estas culturas que sí hablan de dioses que premian y que castigan, o de mentalidades duales,
de mundos buenos espirituales y malos materiales, y esto se va a ir entretejiendo. De tal manera que con el tiempo van a irse desarrollando como dos ideas para poder explicar el mal y el sufrimiento. O bien es castigo de Dios porque nos portamos mal. Y entonces el que excomulgue a alguien ya no solo tiene el peso de la comunidad, sino se viene con todo el peso de Dios. Y esto le va a dar como mayor autoridad, buscando que se portaran bien, cosa que no siempre funciona. O bien que son movidos por Satanás. Estos dos movimientos además se nos van a mezclar con todas estas ideas apocalípticas, milenaristas. Recordemos que el Apocalipsis dice que antes de que venga, de que regrese Jesucristo con toda su gloria a reinar en el mundo por 1000 años, tiene que haber una época de crisis, una época difícil, una época de tragedias humanas, de eventos cosmogónicos, temblores, tormentas, guerras, y que después de todo esto va a haber una lucha entre los del bien y del mal para dar origen para que se puedan separar los buenos de los malos, y entonces sí va a llegar Jesús con toda su gloria y vamos a tener lo que siempre hemos anhelado, que es un mundo sin la presencia del mal. Esto va a estar muy presente, especialmente cuando se va a llegar el año 1000. Va a haber un boom en la Edad Media, como decía 1000 en el Apocalipsis, y van a llegar al año 1000 que han estado contando, pues seguramente ahí se nos viene el fin del mundo. No se les hizo en esa ocasión, se tuvieron que quedar con esa tristeza. Después, Joaquín de Fiore, en el siglo XIII, también va a decir que ahora sí ya viene. Después, William Miller, en el siglo XIX, los miembros del Templo Solar, en 1994, en el 2000, con esto que iba a pasar con las computadoras que no estaban capacitadas para el cambio que íbamos a hacer de milenio, el año pasado con los mayas. En fin, esta idea sigue estando como muy vigente en esto. Y lo que nos vino a pasar una y otra vez es esta idea de que Dios tiene que castigar, porque lo que no podemos comprender ni aceptar los seres humanos es que se quede sin venganza aquel que me lastimó. En el fondo hay un deseo profundo de venganza, porque no puedo comprender que alguien que me haya hecho daño se vaya sin pena ni gloria. Y de alguna manera, para poderme explicar el mal que me sucede, se lo atribuyo a Dios. Y entonces empiezo a establecer una relación con Dios como con un Dios castigador. Y además, si leo literalmente la Biblia, pues veo que dice temor de Dios. Y temor es miedo. Pero hay que entenderlo de una manera diferente. Cuando en el pueblo hebreo se habla del temor de Dios, es esta preocupación válida en todo ser humano cuando tiene una relación afectiva que aprecia. Y siempre existe como esta inquietud de no hacer algo que haga que yo la pierda. Es como un respeto, ¿no? Es un respeto, es algo que cuido tanto que no quiero que se me vaya a romper. Tiene que ver con el cuidado y con el amor, con el afecto, porque es valiosa para mí. O sea, temor de Dios es como un respeto tan profundo que no quiero lastimarle de ninguna manera. Que no quiero perderlo, porque no lo quiero lastimar, porque es valiosa para mí. Y en ese sentido, tenemos que regresar una y otra vez a los fundamentos y al principio. Dios nos ama incondicionalmente. Y Él está feliz de que cada vez que hemos cometido un error, rectifiquemos y nos volvamos a acercar a Él. No es un Dios que esté como moviendo hilos desde arriba como títeres. Está con las dos manos abajo sosteniendo la creación, para que ninguno de nosotros nos vayamos a caer independientemente de lo que hagamos. Yo creo que los seres humanos tenemos que recobrar esa visión auténtica de un Dios que ama y de un Dios que, por la libertad con la que nos ha creado, permite las consecuencias que nosotros mismos generamos. O sea, ese es el amor más grande. Ama tanto que nos deja hacer lo que se nos dé la gana, incluso negarlo, y no por eso nos deja de amar. Yuta,
como siempre, yo te quiero agradecer tu presencia hoy en este jueves cultural con un tema fascinante. Pues de lo que hemos escuchado, queridos amigos, siempre la opción para dar respuesta a esa pregunta es la tuya. Pero yo definitivamente no solamente me quedo con el hecho de que Dios es amor, sino que estoy profundamente convencida de su misericordia, su paciencia, su bondad, y cómo efectivamente, más que vigilarme para el error, me sostiene cuando me equivoco. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la maestra Jutta Battenberg. Y el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.